Ahora pasamos al español. Vamos a ver cuántos aguantan. Por 20 minutos se aguanta. ¿20 solamente? Sí, claro, que lo máximo que habló Bernardo. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, mi agradecimiento a los organizadores, a Bernardo, que fue quien me contactó su centro Edelstein, a Sergio Fausto y el Instituto Fernando Enrique Cardoso, por haberme invitado y haber tenido la audacia de hacerme hablar en una lengua que no es la de los nativos de este país y de la mayoría de los que participan acá. De modo que hay un desafío que no es la complejidad del tema también, sino lo que uno pueda llegar a decir y hacerse entender en esas circunstancias. Gracias. Lo primero que quiero decir es que efectivamente la relación entre el activismo, Internet, entre el cyberactivismo y Internet en general, las tecnologías digitales y la política, yo creo que es un tema, realmente no es un tema más, es un tema fundamental. Yo lo que quisiera, no es lo que quisiera, es que no tengo otro modo de hacerlo, es aportar, hacerme cargo de la novedad, porque hay un trabajo que ustedes han hecho que es considerable y con la contribución de muchas personas que presenta una gran diversidad de entradas, diría, al tema de esa nueva realidad que es, ustedes emplean la palabra mundo, al principio yo creo que efectivamente es un mundo que está ante nosotros. Ahora, yo quisiera introducir una perspectiva política y polémica respecto a cómo encarar el tema. Pero parte del hecho de que hay una serie de contribuciones que son un sustento para la reflexión. Ahora, es un desafío también respecto a lo que es la tradición de la ciencia política o de la sociología. Es decir, habría que ver si tenemos los recursos o con qué recursos abordar estos temas. Esto incluye el hecho de que yo creo que el tema de esta publicación y de esta reunión forma parte de un tema mayor, que es el de la democracia en el siglo XXI. Y yo creo que la democracia en el siglo XXI es una mutación de la democracia. Y no podemos, yo también estoy permanentemente en estado de nostalgia respecto a otros tiempos que yo he vivido, pero desafiado por otros modos de ser y de actuar en la sociedad. Así es como veo, digamos, como contexto el abordaje del tema. Entonces, por ejemplo, en la publicación, efectivamente hay entradas diferentes. Están la intervención de actores militantes o de organizaciones territoriales para los cuales ese mundo es un lugar de intervención exterior, en donde procuran abrirse paso. Hay otra perspectiva que es la de formación, incluso dentro de Internet, de grupos estratégicos. Es decir, de grupos que tienen una finalidad, que
cuya acción no es comunicativa, para hablar en términos de Habermas, aunque están en un medio de comunicación, sino que es una comunicación orientada a finalidades preestablecidas que actúan ahí. Y hay después la circulación y sociabilidad de Internet, las redes sociales, Facebook, los intercambios, las comunicaciones en Twitter, los blogs. Para mí, digamos, aquello que es el núcleo de la novedad es esto. Es decir, una nueva sociabilidad, no un nuevo medio de comunicación. Por supuesto que circula comunicación y que esa comunicación se circula de otros modos, pero lo extraordinario que está sucediendo es que esta nueva sociabilidad, la constitución de grupos de pertenencia y colectividades digitales, generan información. Porque, y sobre todo por las imágenes y también por los textos, en fin, pasan muchas cosas en Internet y toda enunciación como la que acabo de hacer puede ser inmediatamente contestada y burda porque sucede todo lo que sucede en el mundo real. Uno si está en un café, que es un ámbito público, escucha lo que dice en la mesa de al lado, puede encontrar insultos y disparates. Pero hay que encontrar un camino para tratar el tema y mi interpretación es que no se trata del agregado de nuevas tecnologías, por supuesto que lo es, y sin ese sustento nada sucedería, de nuevas un agregado de tecnologías y recursos, sino una inflexión en el modo de vivir juntos. Eso cuando uno mira qué es lo que pasa a nuestro alrededor, empezando a los jóvenes, a nuestros hijos o a nuestros nietos, pero también en los lugares públicos, donde sea. Es cierto que no es solamente las nuevas, digamos, no es solamente Internet, está también la omnipresencia de la televisión, que es la fase que se ha mencionado anteriormente, pero si uno, y hay elementos de continuidad en algún sentido, entre lo uno y lo otro, pero mi interpretación, digamos, si tuviera que decir algo de entrada que fuera, que espero que se entienda, tiene que ver con lo que es un régimen político en el sentido de los antiguos. La democracia no es un modo de elegir gobernantes, no es simplemente un modo de elegir gobernantes, es sobre todo vivir sobre los principios de la igualdad y la libertad y la fraternidad, que es la proclamación de la Revolución Francesa, que estableció otra sociabilidad, que es la de los semejantes. Uno puede decir muchas cosas sobre igualdad y no es el tema, pero digamos, sí es. Y hay otra forma emergente, y por eso digo una nueva sociabilidad. No solo es un agregado al espacio público, es una transformación que afecta, digamos, los recursos tradicionales. Yo creo, como ha sostenido el propio Bernardo, que la televisión sigue siendo un recurso principal de comunicación y que, digamos, el espacio público tiene ciertos recursos tradicionales. Esos mismos recursos han sido puestos patas para arriba por esta nueva sociabilidad. Basta ver que los diarios tienen blogs y que los blogs lo invaden y que la información que viene de ahí, basta ver los programas de televisión que empiezan a pasar online, qué es lo que pasa con las reacciones, para ver en qué medida, en fin, eso es una expresión pobre de la magnitud que yo creo que está teniendo este proceso. Ese es mi modo de ver. Voy a tratar rápidamente, antes de que me hagan callar, de decir algunas cosas. El mundo digital, entonces, está esta ampliación del espacio público tradicional,
Yo creo que tiene que ver con la mutación de la democracia a la que yo aludo, y algunos de los intervinientes se han referido a que los lugares de reconocimiento y de identificación pública tenían que ver con un momento de la democracia que Bernard Manet llama la democracia de partidos. Bernard Manet es un teórico político. Ahora, no vivimos más en ese mundo de la democracia de partidos. Acá ha habido referencias fragmentarias a algo que es una realidad que nos resulta difícil de aceptar porque pareciera que nos precipitáramos al vacío, pero bueno, eso es lo que sucede. No porque no existan etiquetas partidarias, ni porque haya dejado de haber competencia política, pero la asociatividad pasa por otro lado. Yo no voy a tener tiempo de ilustrar mi argumento, pero Evo Morales, que estaba muy enojado con los resultados de las elecciones, dijo inmediatamente: las redes sociales son un lugar de insulto y diatriba, y eso ha inclinado la balanza. Y un académico amigo a quien le acabo de prologar su análisis del referéndum sobre la reforma de la Constitución en Bolivia, sostiene que la agenda del proceso electoral estuvo signada desde lo que circulaba en Internet, en Facebook, en lo que aparece en los blogs, en otros recursos. Habría que detenerse y estudiar el tema porque yo estoy lanzando frases, ojalá alguna vez se haga un seminario sobre el tema para que se pueda argumentar más pertinentemente, pero creo que es lo que está efectivamente sucediendo, aunque el alcance de Internet está sesgado socialmente, imagínense en un país como Bolivia, pero hay una dinámica que es la que marca el ritmo de la vida política contemporánea. Yo creo que lo más significativo no es cómo circula la información, sino justamente la existencia de estas redes sociales. Acá se ha señalado efectivamente la distinción entre lo público y lo privado, ahí desaparece. Hay gente que presenta sus fiestas de cumpleaños o hace interpelaciones, digamos, yo hace tiempo que participo de Facebook y espío a algunos otros para ver de qué se trata. Sin embargo, esa constituye efectivamente colectivos y son colectivos que digamos, el problema de cuán político o no político es un tema de discusión. Pero yo no estoy seguro que sea menos político de lo que sucede en el resto de los recursos de comunicación en los que nosotros estamos. No tengo tiempo de referirme a la campaña electoral argentina, por ejemplo, o incluso a la percepción que yo tengo sobre la brasilera. Pero, por ejemplo, sí asistí a buena parte de la Asamblea Legislativa que votó la destitución y entonces, digo, tengo cierto crédito para decirle a mis amigos, yo no sé si Internet es más problemático que el modo en que que votan los diputados, quiero decir, en cuanto argumentan su voto, el tipo de escena que se constituye. Entonces, ese es el mundo en que vivimos, es otro problema, que no es solo el anonimato que puede aparecer, porque aún sin anonimato puede pasar de todo. Entonces, yo creo que lo que ofrece Internet, y desde Steve Jobs estaba ese ideal, es una libertad que da la posibilidad de creaciones, pero que comporta riesgos. Hay un tema que yo pensaba tratar al final, pero al final se me está acercando por el paso del tiempo, que es la distinción que hacían los antiguos
y que, bueno, de algún modo lo recuperamos la teoría política, entre el oclos y el demos. Entonces, el pueblo, digamos, que ahora en la política contemporánea, para referirse al pueblo de un modo raso, se habla de la gente. En Argentina y en el mundo hispano se habla mucho de la gente para aludir justamente a las necesidades y las pasiones. Bueno, el oclos, el conglomerado constituido por las pasiones, las necesidades, yo no lo estoy diciendo de modo despectivo, pero es un estadio inicial apolítico de la existencia de los semejantes o de los contemporáneos. Entonces, entre el oclos y el demos, que es la enunciación de una comunidad política, de un vivir juntos, bueno, ese desafío efectivamente está planteado también en Internet. Entonces no es sorprendente que eso que es propio de la vida en sociedad y que está en la vida contemporánea aparezca en ese ámbito. Entonces voy a acelerar mi argumento. Entonces yo pongo el acento en esta pertenencia, que es una pertenencia continua. Digamos, creo que la mayoría de ustedes deben tener un teléfono celular donde tienen acceso a los sitios en los que ustedes reciben el correo, y también deben tener Facebook, o sea que pueden entender perfectamente que hay una especie de siempre presente en ese ámbito que no podemos ignorar, y que ha cambiado nuestro modo de relación con nuestros semejantes. Digamos, es un poco breve y habría que decir muchas más cosas, pero para decir que no es como cuando teníamos el diario, lo agarrábamos y lo abríamos o no lo abríamos. Aún la televisión la aprendíamos o la aprendíamos más. Es casi más inevitable que algunos estén prendiendo los celulares o inmediatamente que esta reunión se suspenda, que concluya, que lo hagan. Entonces, voy a decir de un modo telegráfico 2 o 3 cosas en los, creo, 3 minutos que me quedan. Internet, las redes sociales es la horizontalidad, es el sueño de la democracia de los antiguos. No es que no haya grandes enunciadores o menores enunciadores, pero es un ámbito que puede derivar hacia el oclos o el demos, según cuál sea el modo en que esa horizontalidad trabaja. Pero existe una posibilidad inédita porque está fuera del alcance de los poderes fácticos. No es lo mismo que la televisión o los otros recursos de la comunicación. Hay una horizontalidad que es, claro, son pertenencias raras porque uno está o puede irse, pero el modo en que se vive y se ha experimentado es el de una horizontalidad que tiene el sueño de la autorrepresentación. Eso quiere decir el sueño de la... Y no es un sueño, y ahora lo digo también de modo telegráfico. Los principales procesos en América Latina han estado marcados centralmente, en mi manera de ver, por la sociabilidad Internet, no como medio de comunicación simplemente. Yo no voy a empezar a decirles acá algo que ustedes saben, que en esta ciudad, en Sao Paulo, el Pase Libre, que era un grupúsculo altermundialista, convocó una manifestación donde creo que reunió 2.000 personas, los molieron a palos, eso se viralizó, y ahí estalló algo que yo he leído, lo que ellos mismos dicen, nosotros no somos los autores, no tiene autores. Hay un espacio en donde la horizontalidad es efectiva. Bueno, no me voy a atrever a seguir por el camino de hablar de Brasil, pero uno puede decir,
que lo que pasó en el Magreb, es decir, en el norte de África, en la mayoría de los casos, salvo Túnez probablemente, evolucionó en una dirección indeseable. Pero el problema no puede ser juzgado en términos de eficacia. Fue una novedad extraordinaria la aparición de una ciudadanía en un contexto en donde estaban los autoritarios que venían del nacionalismo de Gamal Abdel Nasser de los años 50, que había sido el progresismo, que había terminado en horrores, estaban entre esos y los hermanos musulmanes. Y bueno, aparecieron otros. Y eso, de todos modos, aunque las consecuencias inmediatas sean relativas, yo me he desviado por ahí de otras cosas que hubiera querido decir. Hay otras formas de emergencia. Hay partidos ciudadanos, les va bien o mal, yo podré estar de acuerdo o no, pero Podemos en España está en el registro asambleario, es decir, no puede tener simplemente una dirección política que sobre la base de enunciados genéricos baja línea. Por ahí lo están haciendo de todos modos, no es una apreciación, pero quiero decir, del mismo modo que Podemos, han surgido otras organizaciones, incluso Cinque Stelle. ¿Cómo puede ser que surja de pronto un partido que terminó en algún momento siendo el partido más votado en Italia? No, uno puede decir lo que quiera de Beto Grillo, pero está reflejando un rechazo de la clase política muy fuerte y la aspiración de otro modo de relación. Pero no, eso tampoco es para hacer la revolución social, es para que las cosas sean de otro modo. Eso es, entonces, me queda un minuto para decirles que me gustaría ir discutiendo de esto, que yo creo que en relación a la política hay dos cosas que suceden. Uno es la centralidad de los liderazgos de popularidad, porque efectivamente ciudadanos autonomizados que no se identifican más con partidos políticos, que se sitúan en la desconfianza y la vigilancia hacia el poder gubernamental, están en flotación, digamos, de su malestar. Y los líderes de popularidad son los que tienen capacidad instituyente, es decir, no los que juntan los reclamos de las encuestas, porque eso no es, pero los que aparecen como verosímiles contra la clase política. Y eso puede ser Bernie Sanders o Trump en Estados Unidos, para decirles que no es que eso es portador de una virtuosidad ya dada, pero hay que ver qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos para ver efectivamente el alcance de esta líder de popularidad es literal. Se autopostulan como candidatos presidenciales. Trump se anotó a último momento en la lista del Partido Republicano, nunca había estado ahí. No es alguien que viene ni se reunió con el Estado Mayor de la burguesía para hacer no se sabe qué cosa. Es de otro modo que las cosas funcionan. Bernie Sanders era senador, es senador por un estado, por Vermont, independiente. Se anotó en el Partido Demócrata y es gente que ha movilizado en relación directa, son líderes de popularidad. Eso es una de las consecuencias. Y con mucho recurso a Internet. Es así como Bernie Sanders reunía más dinero que Hillary Clinton, por ejemplo, con los aportes de 25 pesos. El modo americano de ser parte de un asambleísmo, digamos, poner $25. Y el otro, y es lo último que digo, entonces, los ciudadanos mantienen su autonomía. Y las elecciones han sido, en América Latina hay un gran progreso, que es que hay elecciones para elegir gobernantes. Bueno, hay muchos problemas, hay muchas cosas que uno podría agregar a eso, pero el acto electoral no es más una sesión completa de soberanía. Los ciudadanos se mantienen a distancia, en una posición vigilante y eventualmente de veto.
Y es por eso que puede haber, que está esta horizontalidad, la aspiración a la autorrepresentación, la fluctuación política. ¿Ustedes lo conocen? Yo no les voy a hablar de las elecciones del 2014 acá porque ustedes las conocen, pero yo los he leído y las he seguido muy de cerca y son una ilustración. Pero eso es lo que pasa en el mundo. Entonces, creo que es muy celebrado por mí que estas instituciones estén promoviendo una investigación en estos temas que, lo que quiero decir, no es simplemente sobre algo que pasa ahí en la comunicación. Por supuesto que es algo que pasa en la comunicación, pero lo que está en juego es el régimen político, el tipo de democracia. Muito bom. Eu vou abrir para perguntas, já tem pessoas aqui se inscrevendo e tal. E só para... Tem 3 aqui, eu vou recolher 3, depois eu vou... A sua exposição, Isidoro, me lembra muito uma passagem do Mágico de Oz. Quando eles... tem a famosa... Eu vou me esquecer o nome dos 2 personagens, mas quando eles mudam de mundo. De fato, eles saem do Kansas e aparecem no mundo que é muito... E um dos personagens vira o outro para o outro, I'm afraid we are not in Kansas anymore. Nós já não estamos... eu acho que é importante isso que você disse, para dizer, não é um fenômeno, digamos, restrito a uma determinada esfera da vida social. É um fenômeno que se infiltra pelo conjunto das esferas e da vida social e delimita um novo mundo, e não um novo mundo no qual a gente está começando a se mexer e que ainda é território desconhecido para a grande maioria para todos nós.